Bien, desearía saber si visualizan la pantalla. Sí, ya está ya para Sí se comenzar. ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Bien, el día de hoy se va a trabajar lo que es el relieve del Perú, ¿no? Cabe señalar que en las dos últimas clases se ha hablado de los factores endógenos en la tercera clase. En la cuarta clase se ha hablado de los factores exógenos y ahora en la semana 5 vamos a trabajar lo que es los factores de relieve en nuestro país, ¿no? Y esto implica a lo siguiente, que nosotros en nuestro país, justo todo lo que se ha revisado, todo lo que se ha visto las dos últimas semanas, se da en nuestro relieve, ¿no? O sea, tenemos esa característica bastante interesante que tenemos un relieve bastante rico. Ahora vamos a hablar tanto del factor de relieve submarino como también de la parte emergida, ¿no? Que son relieves de la costa, de los Andes y de la selva, ¿ok? Bien. Cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de nuestro espacio, vamos a observar lo siguiente, que hay una diversidad, como hace un momento les he dicho, una diversidad de paisajes. Hay una diferencia en cada región. Cabe señalar y hacerles recordar también, cabe señalar que los factores endógenos se puede dar, como es el caso, ¿no? De la tectónica de placas, el diastrofismo, ¿no? El vulcanismo da en grandes espacios, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de los factores exógenos, que son agentes ajenos a lo que es la litosfera, ¿no? Que van a participar tanto la hidrósfera como la atmósfera, van a participar en lo que es la meteorización y la erosión, son más de lugar, más locales, ¿no? O sea, de menor extensión, ¿ok? Ahora, también en este relieve, sí puede ser diverso por diversos factores, pero siempre va a haber uno que sea dominante, ¿ok? Bien. Nosotros tenemos acá al relieve al relieve submarino. Pero en este caso, a ver, por ejemplo, acá la imagen ha sido cortada un ratito. Vamos a terminar de hacer la isla. Estamos en la parte de adelante, ¿no? Por atrás, ¿no? En la isla. El zócalo, viene el zócalo, ¿no? Bueno, acabo de poner otro color para que, ¿no? Y acá tenemos la parte de lo que es los Andes, ¿no? Entonces acá vamos a tener el mar que va a venir en este espacio y acá tenemos la línea de mar, la orilla, ¿no? Entonces el zócalo continental está desde la orilla de mar, ¿no? La orilla de mar hasta una profundidad de 200 metros bajo nivel del mar. Entonces, en este espacio vamos a observar qué cosas se da. Por ejemplo, vienen los vientos subantárticos corriendo, ¿no? Los vientos van a empujar el agua es densa, no se puede separar, entonces ocupa acá este espacio, luego jala al otro lado y bueno, viene a la superficie, ¿no? Al momento de hacer ese quiebre, ¿no? Esa salida va esa salida de el agua que es densa, de una sola, empuja, avanza. Entonces ahí es en donde se da el afloramiento y todo lo que se genera con lo que es la vida hidrobiológica. La vida hidrobiológica se da en el zócalo continental. Muy distinto a lo que es vamos acá primero, la fosa marina, ¿no? La fosa marina viene a ser una abertura que se da por la cuña que se forma entre la subducción de Nazca por debajo de la sudamericana, ¿no? Entonces es una abertura, simplemente una abertura que no condiciona un factor de vida hidrobiológica. ¿Ok? Bien, vamos borrando esto para seguir continuando. Ahora sí,
El talud. El talud es un precipicio que se va a generar hasta profundidad 3.000 metros bajo nivel del mar. Bajo nivel del mar, ¿ok? En este espacio que este es un corte transversal, vamos a poner acá que vamos a simplificar que es el litoral, ¿no? Viene de frente el zócalo, va bajando un poco y viene el talud, ¿no? Entonces, esta perspectiva, esta cara, que es todo este frente, vamos a tener a continuación en este talud, en este espacio, vamos a tener los famosos cañones submarinos. ¿Que existe internamente ríos subterráneos o corrientes subterráneas? Sí. Ahora, el desarrollo es el mismo de un cañón fluvial, pero son pequeños, ¿no? Son pequeños y es el arrastre del sedimento, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ya lo que son los cañones submarinos. Ahora, con respecto a la dorsal, hay que recordar que acá hay convergencia y en este espacio hay divergencia. Como hay divergencia, escapa el líquido magmático que viene desde la astenosfera por las corrientes conectivas y van a generar un nuevo relieve, ¿no? Entonces acá se va a ir formando también por esa acción la cordillera submarina que va desde el sur, desde Ica, hasta Chile, ¿ok? Ahora, el litoral, el borde, o sea, estamos hablando de este espacio, el límite de orilla, ¿ya? Es el borde. El borde costero es bastante interesante, ¿por qué? Porque nos va a dar diversos relieves en contacto con el mar. Todo ese borde tiene 3.080 kilómetros de longitud y vamos a encontrar esteros, penínsulas, puntas y bahías, ¿ok? Entre otros, ¿no? Son las más características. Ahora, si nosotros observamos los esteros, ¿en qué zona del litoral están? En la costa norte, oh maravilla, río, 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 río. ¿Y por qué no tenemos esteros en el río Mal, en el río de Ocoña, en el río? No, no tenemos esteros. ¿Por qué? Si tenemos ríos, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay presencia de vegetación, ¿no? La vegetación que está en ese espacio, vamos a observar lo siguiente, ¿ok? Entonces tenemos acá la desembocadura, tenemos acá el río, ¿no? Tenemos el río, vamos a dibujar. Ay, bueno, lo hubiera hecho al revés, ya. Ay, no. Vamos a ver, ya, vamos a poner la línea, ¿no? Tenemos la línea del litoral. ¿Y qué va a suceder? El agua dulce va a salir, ¿no? El agua salada va a ingresar. En ese vaivén lo que debe haber es que cosa el estuario, la parte erosiva natural de un río, el estuario o delta, ¿no? Pero acá como hay vegetación va a generar como una malla protectora y va a formar parte de ese espacio. Entonces vamos a encontrar esa diferencia que no la vamos a ver en los diferentes ríos a lo largo del litoral, ¿no? Penínsulas que ya se ha tocado en clase anterior, ¿no? Son salientes con grandes extensiones, kilómetros, que puede haber, vamos a poner cerritos, puede haber un desierto, ¿no? Otro relieve, otra característica más, ¿ok? Ahora, las puntas son más pequeñas las puntas son más pequeñas que las penínsulas, ¿no? O sea, las más largas y kilométricas son las penínsulas, ¿no? Las puntas son menos distantes y luego las más pequeñas son los cabos, ¿no? En Perú hay poco cabo. Bahías, origen marino, ¿no? Quita el sedimento, vamos a poner más grande, ¿no? Se lleva el sedimento para depositarlo en otro espacio, ¿no? Bien, ahí tienen las principales bahías en nuestro litoral.
Bien, yo voy viendo la... Ay, ¿dónde está la burbuja? No la veo la burbuja. Ay, a ver más acá. No lo veo, o sea, ustedes están, pero ¿dónde está? A ver, un ratito. Quiero ver la burbuja de escritura. No sale. Sale gente. A ver, vamos a volver a poner acá, nuevamente acá. No sale su conversación. No sé si me estarán escribiendo en el chat, ¿ya? De preferencia, si tienen alguna duda, usen el micro, ¿ya? Con moderación, por favor. Bien, tenemos ahora, vamos a poner un poquito más grande acá. Bien, tenemos la llanura costera. En este caso, la extensión de la costa. Ya vemos que en el sur el punto más estrecho, o sea, donde hay menos costa, lo tenemos en Punta Lobos a 5 kilómetros de extensión. O sea, digamos toda la avenida Arequipa, toda la avenida Brasil, ¿no? Sin embargo, la parte más extensa, estamos hablando del desierto de Sechura en Piura, que tenemos una distancia de 170 kilómetros de ancho. Inclusive esta parte del desierto de Sechura se menciona dentro de las características de los 5 continentes, ¿no? Como relieve principal de América del Sur, ¿ok? Ahora, a lo largo de esta faja costera, ¿qué tipo de relieves encontramos? Encontramos valles, encontramos pampas, encontramos tablazos, depresiones, dunas y estribaciones, ¿no? Ahora, característica de valle. Ustedes en su boletín hablan, ¿no? Lógicamente, abanicos fluviales o conos deyectivos, es decir, desembocaduras de los ríos, ¿no? De los ríos, pero vamos a encontrar que dice 53 ríos, o sea, estamos hablando de la parte natural dentro del relieve. Por lo tanto, tenemos 53 ríos de manera natural, los cuales la fuente hídrica va a generar como consecuencia que hay un valle, ¿no? El sedimento que ha sido trasladado de partes más altas, ¿no? Como han visto en la época. Ay, ¿qué te has hecho? Te has enredado con qué cable. Ya, sale ahí. En las partes altas, este sedimento se ha ido depositando, que tiene nutrientes, minerales, nitratos, o sea, factor suelo productivo, ¿no? Por lo tanto, se ha generado, ¿qué cosa? Se ha generado la condición más el río, se ha generado que son de manera natural suelos productivos en donde se va a realizar actividades agrarias y también ganaderas, ¿ok? Acá tenemos los principales, ¿ok? Sin embargo, estamos en relieve por acción eólica en su mayoría. Estos sedimentos, esta cuenca sedimentaria se ha depositado, ¿no? Es un suelo de igual manera como acá, que tiene el factor de potencial agrícola. Potencial, ¿por qué? Porque las pampas que están en los espacios desérticos no tienen río, no tienen presencia de río. Más bien se han formado o se ha edificado, se ha construido obras hidráulicas, entre ellas la más antigua, Poechos, ¿no? Que vamos a ver que está en el norte, y de ahí viene Chavimoche y todas las demás obras hidráulicas que van a generar mayor fuente hídrica. Por lo tanto, estas pampas que están de manera potencial van a ser generadas para lo que es la agricultura, ¿ok? Bien, pero si me hablan, la pregunta en cuestión de relieve, solo pampas, si me menciona pampas, son espacios desérticos con gran potencial. Los tablazos, origen dentro del diastrofismo epirogénico, son levantamientos, ¿no? Son levantamientos que se van a dar, que los vamos a encontrar en el litoral, son terrazas,
las cuales van a estar, ¿no?, cerca de la costa y poseen también reserva de hidrocarburos y fosfatos, ¿no? Esta acción la vamos a encontrar en 3 departamentos, o cuando en el norte, Zorritos, no sé, Tumbes, Piura, Lurín e Ica. Depresiones son hundimientos, espacios bajo relieve del nivel del mar, los cuales van a estar apostados en el litoral. Vamos a simular, este es el litoral, ¿ya? Este es el litoral, y a lo largo de de la faja costera van a estar apostadas las diferentes lagunas, albúferas, ¿no?, pantanos, los cuales van a generar justamente estas depresiones. Ahora, aguas salobres, aguas salinas, que también van a dar presencia o digamos se van a apostar entre otras las diferentes aves, por ejemplo, migratorias, ¿no? Las más profundas son Bayobar con 37 metros bajo nivel del mar, ¿no? Acá en Lima tenemos los pantanos de Villa, al norte tenemos las albúferas Medio Mundo, ¿no?, entre otras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No, profesora. Ya, perfecto. Sí, porque como no sale la escritura. Bien, a ver. Continuamos. Entonces, a ver. Principales relieves en el espacio desértico neto que son las dunas. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Cuando les hablan de las dunas, ojo, hay que tener, algunos autores lo utilizan con J, Barján o Barcán, ¿ya? Estamos hablando de la misma duna o media luna, ¿ok? Entonces son dunas que tienen características, las voy a mencionar. Acá el viento sopla de nuestra derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces acá tenemos la duna en este espacio y vamos a simularla, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? La cresta, acá tenemos una parte que va cayendo, ¿no? Los cuernos, ya que los cuernos están en estos lados, ¿ya? Y el viento sopla de derecha a izquierda. Entonces, este es con el viento, sotavento. Utiliza, cuando se habla de relieves, se utilizan términos en italiano, por ejemplo, ¿no? Sotavento. Y acá el cuerpo lo que va desmoronando es contravento, ¿no? Contra el viento, ¿ok? Entonces, esta parte más lisa es porque por acción eólica se ha formado la duna, ¿no? Existen otras formas, media luna, existe parabólicas, existe transversales, existen longitudinales, ¿ok? Ahora, también son aprovechadas las dunas para hacer cierto deporte que se desliza, ¿no? En una tabla, ¿no? Que eso está bastante, genera turismo inclusive, ¿no? Bien, las estribaciones andinas, que vamos a tener cerros y lomas, son de poca elevación, a lo mucho hemos visto anteriormente que estas elevaciones son hasta 1000 metros. Bueno, 1000 y metros más, pero en su mayoría hasta 1000 metros, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando de la costa, vamos a encontrar elevaciones que conforme van a ir al litoral, ¿qué va a pasar? Son cada vez más pequeñas, ¿ok?
Eso quiere decir que el Morro Solar tiene menos altitud que el Cerro San Cristóbal, ¿ok? Ahora, también encontramos que son espacios ondulados, ¿no? Las lomas, ¿no? Estas lomas tienen ciertas características en la época invernal. Cuando hablamos de la época invernal, estamos hablando que hay presencia de humedad, y por ende reverdece la vegetación. Es una vegetación estacional, ¿no? Que en época de invierno reverdecen las lomas, ¿ok? Es característica propia de zonas neblineras, ¿no? O presencia de garúa. Otro tipo de relieve que tenemos es ya, digamos, como un epílogo, como una introducción a lo que es la cordillera de los Andes, tenemos dispersa de manera discontinua a lo largo de la costa estas montañas, ¿no? Que están tanto en el norte, macizo de Illescas y los demás, y en el sur, las distintas desde la península de Paracas, ¿no? Hasta la frontera con Chile, ¿ok? Entonces le vamos a tener dispersas en la parte longitudinal de nuestra faja costera, ¿ok? Bien. El relieve andino, vamos a poner un poquito más grande, ¿ya? El relieve andino es bastante interesante, ¿no? La cordillera de los Andes, si nosotros observamos América del Sur, está aspectada al occidente de América del Sur. Y hablando como cordillera, es el resultado de la convergencia, entre Nazca con Sudamericana. De manera general, ¿ya? De manera general. Y vamos a ver que tiene una buena porción de nuestro país, que a su vez dentro de la cordillera de los Andes encontramos una diversidad de relieves, ¿ok? Vamos a apostar en este caso la diversidad de relieves que vamos a encontrar, ¿ok? Bien. En esta infografía que tenemos en medio, porque no es, ojo, no es mapa, recuerden cartografía, 3 elementos básicos, símbolos básicos para hacer mapa. De manera general, ¿ya? De manera general, no tanto como decir, sí, ahí tiene que estar, sino de manera general como información, ¿ya? Tenemos la cordillera occidental de manera general, ¿ya? La cordillera central y la cordillera oriental. De manera general, ¿ya? Para ubicarnos, los 332, ¿ya? Los 332, ¿ok? Los 332, ¿ok? De manera general. De igual manera, la cordillera norte, la cordillera centro y la cordillera sur. Porque si yo hablaría de sur, estaría tocando esto, no, pero estamos hablando de los espacios de regiones de nuestro país, ¿ok? Entonces, de manera general, ¿ok? Ahora, otra indicación. Voy a poner con punto grande, ¿ya? 2 o más cordilleras, ¿cuándo son lo más grande? 2 o más cordilleras, dos o más cordilleras que se unen, se denomina nudo, ¿ya? Que hay más, también hay más, ¿no? Entonces, 2 o más cordilleras que se unen se denominan nudos, ¿ok? Bien, ahora sí, pasamos a nuestro detalle. Entonces, estamos en la cordillera occidental, pero de los Andes del norte, ¿ya? Occidental, pero de los Andes del norte. Estamos en este espacio, pero dentro de esta tenemos hacia la derecha,
tenemos la cordillera blanca y hacia la izquierda la cordillera negra, ¿no? Blanca, ¿por qué? Porque hay presencia de nieve. Ahora, en este espacio occidental de los Andes Norte sobrepasan los 6.000 metros sobre el nivel del mar y tenemos acá el punto más alto del Perú, ¿no? Huascarán, con 6.746 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Ahora, encontramos en esta zona cordillera occidental de los Andes del centro. Tenemos a la Viuda y a la cordillera central. Nosotros salimos de Lima por Coma, seguimos Cántano al fondo y de allí nos encontramos con Canta, Santa Rosa de Quibes y encontramos a todo el valle de la cordillera de la Viuda y el punto más alto es Rajuntay con más de 5.000. Eso quiere decir que dentro de la cordillera occidental de los Andes del centro estamos hablando por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Bien. La cadena de conos volcánicos también tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Fíjense, a la cadena de conos volcánicos tenemos Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y toda esta, lo voy a poner con, sí, con amarillo, a ver si resalta. Sí, sí resalta. Toda esta parte viene a ser la cadena de conos volcánicos, presencia de volcanes. Por lo tanto, hay también una buena actividad sísmica y diversidad de relieves, ¿ok? Ahora, en este espacio vamos a observar que hay presencia de la placa de Nazca con placa sudamericana, ¿no? Entonces hay doblemente actividad, ¿no? Interna y por tanto exógena también, ¿no? Con los otros agentes. Entonces vamos a encontrar la cadena, ¿no? Todo el valle de volcanes, inclusive una sola región tiene varios volcanes. El punto más alto de los volcanes, Coropuna, está en Arequipa y el volcán más activo, Ubinas, está en Moquegua. ¿Cuántos tipos, o sea, qué características hay en los volcanes? Activos, inactivos y durmientes o fumarólicos, ¿no? Por ejemplo, es activo porque sí hay presencia ya del elemento gaseoso, hay dióxido de carbono, ¿no? Si se pone más negro, hay lapilli o ceniza, ¿no? Entonces ya. En el caso del Misti, es un volcán durmiente que hace más de 2 siglos que no tiene actividad, pero sí mantiene en su cámara magmática lava. Existe todavía la presencia, ¿no? Durmiente, que en algún momento puede generar actividad, ¿ok? Y los volcanes inactivos es que ya han pasado su proceso magmático, ¿no? Que ya en su cámara no tiene actividad. Bien, la cordillera oriental de los Andes centro, Vilcabamba y Vilcanota, ¿no? Vilcabamba la del centro, Vilcanota la del oriente, ¿ya? Acá también está como presencia lo que es o sea, por oriental todo, ¿no? Pero profesora, si hace un momento dijo del centro. Claro, yo dije para que ustedes se ubiquen, ¿no? Para que sepan de cuál estamos hablando, ¿no? Ahora bien, tenemos también la cordillera de los oriental de los Andes Sur, porque acá hay dos, ¿no? Tres cadenas, dos, ¿ok? Tenemos a Carabaya, entonces tenemos Carabaya, tenemos Volcánica, tenemos Vilcabamba y tenemos Vilcanota. En estos espacios vamos a encontrar que así como hemos encontrado en la cordillera occidental del norte con más de 6.000 metros, también en Vilcabamba y en Vilcanota tenemos la presencia de más de 6.000 metros con sus respectivos nevados, ¿no? Sin embargo, en Puno, digo Puno, ¿por qué? Porque viene a ser un valle
o una cordillera carabaya local, ¿no? O sea, no la comparten con otra región. Encontramos 5.000, ¿no? Más de 5.000, pero que no, o sea, o menos de 6.000 metros, digamos, ¿no? Menos de 6.000 metros, ¿ok? En estos espacios que encontramos, valles interandinos, mesetas, cañones, quebradas, pasos o abras, ¿ok? Los valles interandinos, valles entre los Andes, ya son estrechos, son V, en su mayoría son por presencia hídrica, o sea, más de valles en V, ¿no? Ay, me salió como una F, a ver, ¿no? Entonces vamos a tenerlos a lo largo, ¿ok? Estos valles interandinos son suelos, planicies que se va a generar el sedimento va a ir a la parte baja y va a haber nutrientes. Ah, otra cosa, cuando hay presencia de volcán, hay erupción de volcán, como es del fondo, sale el magma, sale rico en minerales, nutrientes, y vamos a encontrar que toda esta zona es fértil de manera natural, ¿no? Quizás cuando erupciona un volcán, para los únicos que es destrucción es cuando hay civilización, pues, ¿no? Pero cuando hay bueno, volcanes, terremotos, ¿no? Cuando hay sismos, terremotos, es cambio, modificación nomás del relieve, ¿no? Y eso también genera que haya riqueza, ¿no? En su suelo, ¿ok? Bueno, acá tenemos los principales valles, ¿ok? Las mesetas. Las mesetas es rico en su desarrollo. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que son tres, ¿no? Por alguna razón, ya sea por factor tectónico, por factor de placa, factor exógeno, se ha ido deteriorando de tal manera que hay elevaciones, pero estamos en buena altitud, metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Entonces hemos quedado así una gran planicie en más de 3.500, más de 4.000 metros, obviamente, ¿no? Entonces son grandes extensiones. Ahora, la característica de las mesetas andinas es que está entre montañas. Volvemos con el término italiano intramonte, ¿no? Entre montañas. Lo que no sucede con Mato Grosso, que es Piamonte, ¿no? Al pie de la montaña, ¿ya? Entonces hay altiplanicies, mesetas que están al pie de la montaña o entre montañas, ¿ok? Bien. Entonces vamos a tener esta siendo la más extensa, inclusive a nivel de continente, el Collao, ¿ok? Cañones. En la semana anterior ya se habló de su desarrollo, definición, ¿no? Pero vamos a recordar, este es el relieve. El río va erosionando, de tal manera que va a generar, acá está empezando la erosión, ¿no? De tal manera que va a generar todo una erosión en este espacio, ¿ok? Vamos a borrarle. Entonces acá tenemos la parte profunda del cañón. Estas son las paredes alargadas, largas o laterales. Estamos hablando de este espacio, estamos hablando las paredes laterales y todo la profundidad se le denomina gargantas profundas, ¿no? Por nuestro aparato fonador. Y por la caída del agua, por la fuerza que viene desde la parte de arriba, la fuerza que viene se genera la energía cinética, la cual da origen a las centrales hidroeléctricas. Entre otras, no son las únicas, ¿ah? ¿Ya? Ahora, los cañones más profundos, acá tenemos, tomando en cuenta que Cotahuasi y Colca son los cañones más profundos a nivel mundial.
Estos cañones entran al ranking de los 10 cañones más profundos a nivel mundial. Quienes le acompañan son cañones que están en Asia, ¿ya? Si hablamos del cañón del Colorado, no es profundo, pero sí es extenso, es largo, ya tiene más de 400 kilómetros de longitud, el cañón del Colorado, que está en América del Norte, ¿ok? Bien, las quebradas. Las quebradas son también bien curiosas porque también tiene por origen tectónico, o sea, por algún temblor, por alguna acción, está en la montaña y son hendiduras que van zigzagueantes, ¿no? Que van, acá nosotros vemos hendiduras que van zigzagueantes, ¿no? En el, vamos a poner otro color, ¿no? Entonces, en la montaña, ¿no? En donde por algún, o se unen, quizás se unen, ya está, vamos a hacer una más, ¿ok? Entonces son alargadas, estrechas, ¿no? Y si a esto le apuntamos en la acción de la lluvia, le apuntamos en la acción de la lluvia, ¿qué va a suceder? El goteo, lo que es la lluvia, va a generar el discurre, lo voy a poner acostadito ya, el discurre del agua y van a ser las nacientes o cabeceras, ay, me salen, de los ríos. Acá tenemos más largo, ¿no? Las cabeceras de los ríos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a observar que, ay, ya lo borré todo, bueno, que estas venas son las, bueno, vamos a poner gruesa, no importa. Estas venas son las nacientes tanto de las quebradas altas como de las quebradas altas como de las quebradas bajas. Acá tenemos a una bastante importante que da inicio al, o sea, al punto más lejano de nuestro país, al Amazonas, ¿no? Profesora, las quebradas bajas, ¿puede haber conurbación? Sí, puede haber conurbación. Por ejemplo, Guaycoloro, la quebrada Guaycoloro, hasta, estamos hablando de la década del 90, la década de los 90, el niño 97, 98, 30 años antes, más de 30 años antes, ya estamos hablando de los 50, de los 60, ¿no? Inicio de los 60 se desactivó, no había lluvias y han pasado 30 años, por lo tanto se ha conurbado, es decir, ha ido creciendo, extendiendo la población, generando vivienda, ¿no? Y con el niño del 97 y el exceso de lluvias, se activó Guaycoloro y también la quebrada del Carmen, ¿no? Que son las que desembocan al río Rima, ¿ok? Entonces ya cuando se sucede esto, hay incluso gran inundación, que estamos hablando, si ustedes conocen la carretera Ramiro Prialé, por ahí está el desfogue de estas quebradas de Guaycoloro y el Carmen, ya que ya hicieron obra hidráulica, obviamente, pero en esa época se generó una inundación en esa zona, llegando inclusive hasta cerca del Rímac, donde están las faldas del Cerro San Cristóbal, ¿no? Entonces se activaron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los pasos o abras, estamos en alta montaña, por acción glaciar, ¿no? Hay arrastra el material y son las partes más bajas entre montañas y se aprovechan, vamos a ir por atrás. Y se aprovechan para que haya, ¿qué cosa? Caminos, ¿no? Vengo por acá, me doy la vuelta y me voy por otro lado, ¿no? Antiguamente se creía que el punto bajo más alto, o sea, el abro paso más alto era Ticlio, o sea, por donde pasan los carros, los trenes, ¿ok? Pero el punto más alto es Chimboya, que une Cusco y Puno, ¿no? 5.150 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Bien. Ya, a ver, vamos a ver.
No me aparece. A ver, más acciones. No quiero mover mucho más, pues si no me voy a perder. No veo. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, señoritas, me avisan, ¿ya? Relieve de la selva. La selva estamos dejando, ojo, no estamos dejando, si nosotros observamos y recordamos, acá hablamos cordillera oriental, no cordillera oriental, pero nos vamos a centrar a lo que es ceja de selva. Pero por su altitud, ¿ya? No sobrepasan los 3000 metros por su altitud. Esa viene a ser la parte del relieve de la selva. Vamos a encontrar por la parte oriental de los Andes y va a ir tanto hacia el Marañón como, ¿no? Y a las llega al Pacífico, sí llega, ¿no? Vamos a encontrar lo que es selva alta y selva baja, pero en la parte de lo que es la selva alta, cabe señalar que hay nacientes de cabeceras, cabe señalar que si estamos en un sitio donde hay mayor temperatura, no vamos a tener nieve, sino más bien presencia de humedad, ¿no? Bolsones, monzones de lluvia. Y va a haber también quebradas y nacientes de ríos, hídrico, factor hídrico. Pero como estamos hablando de una altitud que no supera los 3000 metros, que no supera los 3000 metros, estamos hablando de la selva alta que se considera de 3000 a 400, ¿no? Entonces vamos a tener que esas nacientes, que esos espacios también se forman pongos. Pongos es término quechua de cañón. Pero hay la diferencia, profesora, ¿pero por qué en la Amazonía? Bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Por qué en la Amazonía el quechua, no? Bueno, es cuestión de autores, ¿ok? Pongo cañón chico, cañón pequeño, porque están por debajo de los 3000 metros de profundidad, por debajo, ¿no? Entonces, el término pongo, punku puerta, ¿no? Pongo, este cañón, no puede, el término pongo, mejor dicho, no lo puede utilizar en los cañones de los Andes, a pesar que es el idioma quechua en su relevancia, ¿no? No puede utilizar, solamente se utiliza en la Amazonía. Si digo pongo del Colca, estoy diciendo mal, no existe pongo del Colca, ¿entendido? Entonces pongo en la selva, cañón en la sierra, ¿ok? Ahora me habla de laderas muy inclinadas, empinadas, son la montaña de la selva alta es muy distinta a la montaña de los Andes, ¿ya? Entonces más estrecho. Sí, acá, bueno, vemos, pero vemos el inicio, ¿no? Si ustedes han viajado en algún momento, es bastante empinado. ¿Ya? ¿Y por qué? Por acción erosiva, pues, ¿no? Obviamente, bueno, por más que haya bosque, de todas maneras hay un proceso de erosión y quedan empinadas, ¿no? Bueno, vamos a poner por acá claro, el factor erosión. Hay arbolitos, sí que no lo notamos y por eso lo vemos un poco más ancho, ¿no? En las partes bajas, de 400 perdón, de 800 hasta 400, vamos a encontrar los grandes valles longitudinales amazónicos o de ceja de selva o selva alta, ¿no? Como el caso de Oxapampa. Pues bien, en este espacio que vamos a encontrar, estas características de acá es lo que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué cordilleras vamos a ver? Cordillera Oriental, ve Pongo de Mainique, por acá también está el Pongo de Maizeriche en la cordillera subandina. Ahora vamos a ubicarnos en Vilcabamba, Pongo de Mantaro. ¿Dónde queda subandina? Ya, estamos hablando, acá, esta es la cordillera subandina. Si me hablan de cordillera del Cóndor, es factible, pero en este espacio, ¿ya? En la cordillera oriental, cordillera del Cóndor, ¿ok? Cordillera del Cóndor, cordillera subandina, ¿ok? Bien. Bien,
Acá también encontramos los valles, diferentes valles longitudinales por acción fluvial, ¿no? Bien. La selva baja. La selva baja es interesante. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores. Estos factores, primero vamos a ver que estamos entre los de 400 a 80 metros sobre nivel del mar. Vamos a encontrar una zona ondulada, ¿no? Una llanura que hay vegetación, bosque tropical, diversos relieves. Y estos relieves tienen mayor dinamismo. Recuerden que desde la primera clase, cuando se hablaron de las zonas tropicales o las zonas húmedas tropicales, como es el caso de nuestra selva, el factor exógeno da mayor dinamismo en la formación de los relieves, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a diferenciar las zonas de relieve. A ver, vamos a poner un poquito más grueso. Acá tenemos, vamos a hacer como una escalera. Ya. Y acá vamos a definir en este espacio, las zonas no inundables, y a partir de acá, las zonas inundables, ¿ya? Las zonas inundables, ¿ok? Entonces vamos a encontrar los altos, también vamos a encontrar los filos, en donde si bien es cierto, hay el factor de pluviosidad y el factor fluvial, no genera mayor peligro. Por lo tanto, están asentadas acá las diferentes poblaciones de la Amazonía y también productos agrícolas permanentes, ¿ok? Estamos en las restingas, luego vienen los bajiales, en su boletín está, luego vienen los barrizales y las playas. Entonces acá, bueno, vamos a usar mejor el amarillo ya para... Bien, entonces tenemos las restingas, son depresiones cóncavas, vamos a ponerle la R, en las cuales no va a haber buen drenaje, pero también van a ser utilizadas acá están las restingas, ¿no? Bien, profesora, ¿qué característica y qué diferencia hay en bajial? El bajial, vamos a poner el otro color, a ver, rosadito si da. El bajial, como estamos hablando de espacios ondulados, el bajial está en un nivel de más, o sea, ¿no? La ondulación, ¿no? El relieve ondulado, ¿no? Suavemente ondulado, ¿ok? Entonces, ¿puede haber entre dos restingas un bajial? Sí, es factible, es válido. ¿Entendido? Ahora, bueno, el bajial también lo podemos encontrar en las partes más bajas, sí, bajial. Barrizal, bajial, ¿no? Barrizal, barrizal, barro, fango, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que inclusive hay presencia hídrica, y se pueden dar productos estacionales, ¿no? Ahora, las playas, ahora sí, vamos a ver, las playas están en estiaje. ¿Y por qué? A ver, nuevamente borro y nos vamos acá. Primero vamos a ver el estiaje. Tenemos el concepto de los ríos, nosotros en la capital, observando el Chillón, el Urín y el Rímac, tenemos en nuestro concepto y nuestro contexto que son ríos pues de poco drenaje, ¿no? Parece un riachuelo. Dice, esto es un río, el río principal de la capital. Claro, porque no tenemos en cuenta qué cosa, que el río Rímac es un río importante en toda su cuenca y sus aguas son utilizadas desde el inicio, en donde hay minería, ganadería, agricultura, poblaciones, fábricas, etcétera, ¿no? Entonces lo que vemos es un riachuelo insignificante. Pero si nosotros, y es característica también de los Andes, ¿ah?
si nosotros nos vamos a los Andes y a la Amazonía, su cavidad tiene más potencial hídrico, pero está en estiaje, ¿ok? Bien, vamos a ver esta, no, con negrito mejor. Acá vamos a hacer, miren, acá tengo el río. Ya, ¿ok? Ya, eso quiere decir que el río va a tener su estiaje por acá, ¿ok? Normalmente su crecida va a estar por acá, su crecida va a estar por acá, pero de repente una cosa es crecida y otra cosa es inundación. Una cosa es crecida y otra cosa es inundación, ¿ok? Cuando hay inundación o maravilla, hace un momento habíamos hablado la quebrada Guaycoloro. ¿Qué sucede? O maravilla. Lamentablemente con la costumbre de que no hay presencia hídrica, se supone que son casitas, ya, pero no la voy a hacer toda, ya el techito nomás. Entonces, lamentablemente las casitas las ponen al pie de la crecida normal y cuando hay un aumento de precipitaciones se lleva por inundación la casita, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces acá observamos que sigue habiendo esa inclinación y hay, ojo, acá está hablando de aspecto creciente, hay un buen porcentaje, hay una buena altitud, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a lo que son las otras, ¿qué tamaño es este? No, muy grande. Río, para explicar los siguientes relieves. ¿Me hablaron de qué? De las playas. ¿Ya? Las playas, cuando baja y está en época de estiaje, entonces los sedimentos se van a colocar, se van a depositar en los codos de los ríos, ¿ok? Playa tal cual arena, ¿ok? Los meandros van a simular al río, los meandros van a simular al río, de igual manera van a simular al río, pero la diferencia es que tienen inicio, no tienen naciente y tienen fin. Acá ha quitado el sedimento que se ha ido depositado a otro espacio, ¿ya? Los meandros o las famosas heces. Otro están las cochas o lagunas, ¿no? Que son las cochas, las medias lunas, ¿no? Y las que son las típicas, las que son en forma de herradura, son depresiones, ¿ya? Son depresiones. Entonces tenemos las playas que están en los codos, ¿ya? Cuando baja el nivel del agua y es aparente, como dice en su lectura, para cultivos estacionales, ¿no? Bien, islas. ¿Hay islas o no hay islas en la Amazonía? Sí. Cuando ha habido, o sea, estiaje en época, entonces no, negro. Se ha ido apostando, se ha ido apostando, se ha ido apostando y se han formado islas. Pero no es la clásica islita que nosotros, ¿no? Pensamos que es en este aspecto, no, sino que son longitudinales, ¿no? Islotes ahí, ¿no? Por ejemplo, el sedimento ahí, claro que es cuando el río está en bajo nivel, ¿no? El río discurre por acá y discurre por el otro lado, ¿ok? Las tahuampas están en zonas más bajas, en las zonas más bajas, más bajas, ¿ya? Más bajas, en las cuales
una presencia hídrica constante, ¿no? Y es en donde se da el fruto del aguaje, ¿no? Que es rico ¿en qué? En estrógenos, ¿no? Por eso cuando los jóvenes varones consumen mucho aguaje, son las hormonas, pues no son ellos, son las hormonas, ¿no? Y juegan un poquito más felices el vóley, ¿no? Tenemos las partes altas, que son, ¿no? Los filos y los altos, en donde son zonas no inundables. Cabe señalar que la ciudad, vamos a ir, la ciudad de Belén ha estado apostada en las zonas, ¿se acuerdan? Las zonas, ¿no? ¿Se acuerdan? Las zonas inundables. Vamos a poner casita acá, ¿ya? Las zonas inundables, ¿no? Las zonas casita de época de, ya, las zonas inundables, ¿ok? Entonces, una ciudad que está en una zona inundable, ¿tiene prosperidad? No. ¿Tiene mejor economía? No. ¿Tiene mejor salud? No. Mana, niet, dat, ¿no? No. Entonces, en el gobierno de Ollantaytambo traslada, no es que genera otra ciudad, traslada a Belén a los Altos. Bueno, Loreto es bastante grande, ¿no? Traslada, o sea, no es que haya cambiado su historia, sino su espacio nomás. Al trasladar a los altos ya no hay inundaciones, por lo tanto, esas familias deben tener mejor calidad de vida, ¿no? Y el Estado también se ahorra bastante, ¿no? En ese sentido. Acá tenemos las principales relieves. Vamos a poner un poquito más. Ya, acá están las tipillas, ¿no? Que son media herradura, ¿no? Las heces o los meandros, las depresiones, las restingas, ya, ahí están las playas, arena, ¿no? Acá está el río, ahí está el sedimento depositado, y si son blancas, las tahuampas, o sea, el material, ¿no? Las tahuampas que están constantemente en agua y los barriales, ¿no? Que de ahí está cultivando. Acá está, de verdad se ve así puntiaguda, si dicen ustedes, no, está foto, no, es la cordillera de Contamana, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No me ha venido me ha venido sin el chat, ¿no? ¿Qué habrá pasado? No sé, ¿no? No quiero tocar otra cosa más para no irme, ¿no? Bien, ejercicio 1. El ejercicio 1, ya vamos de frente a la solución, ¿ya? El ejercicio 1 me dice la respuesta es la C. La respuesta es la C, ¿no? La Pampas es la D, ¿no? La D. Se realizan obras hidráulicas. La 2 es la C, la 3 es la A y la 4 es la B. ¿Alguna duda con la pregunta 4, chicas, chicos? ¿Duda? ¿No? Bien, continuamos. Ejercicio 2. La respuesta es la D. Lapicito. La respuesta es la D, ¿no? Les voy a decir el solucionario. El grupo de jóvenes, ¿no? Hace una primera escala en el mirador de Ticlio, ¿no? En el mirador de Ticlio, el cual se encuentra relieve paso o abra. Es Ticlio, es paso o abre, en ese orden, ¿no? Había acá paso, pero no es cañón el otro, ¿no? Ya. Luego, ¿no? Estamos en el 2, ¿no? Posteriormente, la segunda parada la hace en el lago de Chinchaycoya, ¿no? Donde se ubica la meseta o altiplanicie de Bombón, ¿no? Altiplanicie. Si hablo Pampa, no, acá Pampa es desierto, ¿no? Entonces Andes es muy general, ¿no? Paso Cañón, Valle Quebra, Meseta y Pampa también. Este es del Costa. Ejercicio 3, ¿ok? El ejercicio 3, la respuesta
correcta es la A. ¿Ok? Los altos tienen terrenos constituidos, ¿no?, por terrazas aluviales de poca elevación, no inundables, apropiados, perdón, para el desarrollo de la agricultura permanente y sembrío de pastos. Aquí se emplazan las principales ciudades de la selva baja, como es Iquitos, Pucallpa, etcétera. ¿Ok? La 4 viene a ser la respuesta B. No, la 2 y la 4 son correctas, ¿no? ¿Y por qué la 1 y la 3 no? ¿Qué debería decir? ¿No? La fosa es un espacio de liberación de energía. Claro, no cumple una función en el factor hídrico, ¿no? Pero no genera algún aspecto provechoso para el país, ¿no? Más bien es una zona sísmica, por lo que debemos estar preparados para cualquier eventualidad, ¿no? Porque, bueno, el movimiento tectónico no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar son los percances, ¿no? Los siniestros, ¿ok? Bien. A ver si le toman captura y si ustedes tienen el chat, porque yo no quiero mover nada, tómenle captura. Ya está. La 1 la C, la 2 la D, la 3 la A y la 4 la B. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a geografía? ¿Ninguna? Bien. Pasamos a... Ay, se fue. Pasamos a cívica. En el caso de cívica, vamos a hablar acerca de cómo está constituida una organización civil o una organización de sociedad civil, instituciones, funciones y movimientos sociales, ¿no? También vamos a hablar de lo que son los partidos políticos. Una organización de sociedad civil, si bien es cierto, el Estado tiene entidades, instituciones que velan por los derechos, por el bienestar de la ciudadanía, también de manera voluntaria se pueden agrupar, pueden constituir estas sociedades civiles, lógicamente sin el afán de lucrar, sino más bien de apostar por la mejora de las personas, ¿ok? Puede ser de manera local, nacional o inclusive internacional. Y por ende, y primera instancia, debe ser de naturaleza altruista. ¿Qué quiere ser altruista? Ser solidario. Muy bien, ser solidario, pero sin hacer propaganda. O sea, una persona humilde, ¿no? No mantiene, yo voy a dar ayuda, voy a brindar ayuda para el pueblo que ha tenido de X desastre o ha habido incendio, qué sé yo. Voy a donar, ¿no? Voy a donar. No es que, por si acaso, yo soy, ¿no? Yo soy Glenny Gutiérrez Medina, estoy donando, por favor, anoten bien, no estoy donando, no. Si yo estoy mencionando sobresaliendo, no es altruismo, ¿no? Es una ayuda, pero de manera voluntaria y anónima, humilde, ¿no? Sin propaganda alguna. Entonces voy a generar un espacio solidario que lo dirigen personas con esa finalidad. Bueno, en primera instancia tenemos a la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, que ya se ha hablado anteriormente sobre ella, que apuesta dentro de ella, hay 82 organizaciones que lógicamente están dentro de los parámetros legales que dicta nuestras leyes en el caso en donde se escriben todos en la SUNAR, por ejemplo, ¿no?
Luego tenemos la Fundación Proética. La Fundación Proética tiene 4 entidades, las cuales van a apuntar hacia sectores definidos. La Asociación Civil y Transparencia, ACT, su trabajo, su chamba es monitorear, no fiscalizar, sino monitorear que los procesos en democracia, que es sufragio, que es el proceso de lo que es candidatura, el proceso que se da por sí en los debates, ¿no? O sea, todo el proceso que nos va a llevar a la democracia se lleven de una manera imparcial y transparente, legal, pues, ¿no? Es la que va a condicionar si nuestras elecciones se desarrollan verdaderamente de manera democrática. Asociación de exportadores, ¿no? Que va a informar, va a dar, va a brindar toda la data o va a tener los requisitos para generar lo que es la exportación de los microempresarios, emprendedores, etcétera. Comisión Andina de Juristas, hay que entender que no es que le va a hacer la competencia al Tribunal Constitucional, no, sino va a ver que va a observar si en el proceso legal se está llevando con justicia o no. Y acá IPIS, que tiene que ver con la prensa, si está cumpliendo sus funciones. Lógicamente, a ver, en el caso de la prensa, definitivamente hay algunas emisoras, algunos periódicos, etcétera, que tienen una línea, ¿no? De edición, pero eso no implica que esté mal, al contrario, está bien, ¿no? Que haya diversidad, ¿no? Algunos tienen una línea social, otros tienen una línea neoliberal, etcétera, ¿no? Ahora, las organizaciones sociales, su mismo nombre dice, son espacios en que la sociedad, como sea como persona natural o jurídica, se han organizado del mismo modo, pero, o sea, de manera libre, en forma por la ley, o sea, están legalmente constituidas o de hecho. ¿Cuándo se suscita de hecho? Porque esa necesidad de repente sea, digamos, en un tiempo. Les puedo poner un ejemplo. Cuando hemos tenido este proceso a nivel mundial que ha sido la pandemia, muchas personas han perdido sus trabajos o muchas personas no han trabajado o hemos tenido limitaciones económicas en donde las propias personas en sus barrios, en sus solares, se han unido y han hecho esto de la olla común, ¿no? Por ejemplo, no han necesitado ir a la SUNAR, escribirse para hacer su olla común, ¿no? A eso se refiere, quizá por un momento, ¿no? En un instante. Entonces, esta actividad con necesidades homogéneas van a promocionar y defender, obviamente, sus derechos que están activando. Puede ser de manera individual o colectiva. No sé dónde hay fiesta, por acá bien raro que haya fiesta. ¿Qué beneficios tienen las organizaciones sociales que se les brinda o hacen su trámite para la inscripción en la SUNAR? Se visibilizan al Estado, pues tienen personería jurídica y lógicamente automáticamente tienen deberes y derechos. O sea, el Estado las reconoce, el Estado. Pero para esto debes de cumplir ciertas pautas y ciertos requisitos. La misma SUNAR te da los pasos a seguir de acuerdo al tipo de asociación que tú quieres inscribir. No es que así yo voy, papá, no. Hay pautas, ¿no? Entonces, por eso se genera un documento y también se apoya para que, o sea, ayuda con los trámites y tiene que ser digerible, tiene que ser sencillo, ¿no? Para que las personas lo entiendan, lo comprendan. Este procedimiento también, una vez que se constituye, también se realizan elecciones de sus representantes, directorio, presidente, consejo, dependiendo de cómo se lleve. Ahora,
como dentro de sus derechos también está sujeto a convenios, perdón, a créditos. Y estos créditos a su vez se pueden organizar en convenios, ¿no? Por lo tanto, tienen bastantes beneficios, ¿no? Formalizar los acuerdos de la organización, ¿no? Puede ser por asamblea, por votación, lo que está en la agenda y se detalla, ¿no? Autorizar la formulación de programas y proyectos, ¿no? Actualizar su plan de trabajo, ¿no? Participar en los diferentes espacios y descentralizados, ¿no? Eso quiere decir que también pueden colaborar con la comunidad. Organizaciones sociales, directamente involucrado las personas. Ahora, tienen características organizaciones de vecinos, sociales de base y temáticas, ¿ok? En la primera, la necesidad es mejor calidad de vida, asociación de pobladores, vivienda, propietarios, junta, por ejemplo, una asociación de pobladores. Vamos a pedir, no tenemos agua, que la cisterna de la municipalidad nos brinde el agua potable, ¿no? Pero para esto tenemos que hacer un convenio con la municipalidad, cuántas cisternas nos van a traer por semana, ¿no? Acá mismo, ¿no? Juntas vecinales, protección, ¿no? Protección, ¿ok? Contra la delincuencia, por eso dije, ¿no? Para calidad de vida. Las organizaciones de base tienen un fin de salud o de nutrición. De salud o de nutrición, ¿entendido? Tenemos los clubes de madre, vaso de leche, etcétera. Los comedores populares y las cocinas familiares, comedores populares, nacen a consecuencia de los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad o de la sierra a la costa, a las grandes ciudades de la costa, ¿no? Vienen en masa, vienen cientos de personas, todavía no tienen trabajo definido, por lo tanto, se unen, pues, ¿no? Para el sustento del alimento por salud, ¿no? El alimento, comer. Ahora, ¿quién les ayuda? Sí, hay que darle su plus, ¿no? Hay que decir, en la década de los 60, de los 70, cuando se dio esta coyuntura, la Iglesia Católica les brindaba la infraestructura, el inmueble y los utensilios, ¿no? De tal manera que solamente ellos pagaban los ingredientes o buscaban los ingredientes, ¿ok? El vaso de leche, el vaso de leche nace, es bastante interesante porque ha cambiado su contexto. El vaso de leche nace en el gobierno local, ¿no? Cuando fue alcalde a Alfonso Barrantes Lingam, es alcalde de Lima y oficializa el vaso de leche, que en principio se daba en los colegios, ¿ya? Yo he sido escolar en la época de los 80, estudié en colegio del Estado, por lo tanto recibía mi vaso de leche con mi pan con atún, ¿no? Una semana, segunda semana te cansa, pero daban inclusive primaria y secundaria. Esto ha cambiado el contexto, ha pasado a los comités del vaso de leche, es decir, a los conos, a lugares que son asentamientos humanos, urbanos marginales, ¿no? Y les dan el vaso de leche, o sea, les dan los insumos, ¿ah? Les dan los insumos para que las madres preparen el vaso de leche. Y en los colegios ha cambiado el contexto. Hoy en día es el famoso caliwarma, ¿no? Bien, tema, especialidad, ya temáticas, asociaciones juveniles, estamos hablando hasta 28 años, ya, que van a participar por algún interés, ¿no? Luego tenemos las asociaciones culturales, artísticas y folclóricas. Las asociaciones deportivas, ¿no? Que puede ser en clubes o asociaciones, ¿no? Asociación de karate,
club de Alianza Lima, no sé, yo soy cero a la izquierda en ese sentido de deporte, ¿ya? No vayan a pensar que soy fanática de uno. Es bastante interesante porque, por ejemplo, como tienen jurisprudencia, no, tienen personería jurídica para el Estado, se visibiliza sus actividades deportivas, ¿no? Es voluntario, inclusive las personas pueden ingresar a estos clubes o asociaciones y de tal manera que en el momento que haya representación internacional se saque ahí y se formen los mejores equipos. Pero resulta que también nosotros tenemos deportistas que no están en ninguna asociación, ¿no? Y muy sutilmente los periodistas en el Estado no valora el deporte. Claro, ¿cómo lo va a valorar si no está inscrito en un club? O sea, no lo visibiliza, no lo mira. Entonces, bueno, en ese caso tendrían que cambiar un poco o especificar en qué momento pueden ayudar a una persona que no pertenece, o sea, que no tiene personería jurídica, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si deseo eh, para pertenecer al club, a ver, no, al club no, a la selección peruana de vóley, debes de pertenecer anteriormente a un club de vóley, ¿no? Si no, no puede formar parte de la selección, ¿no? Entonces, esa coyuntura te da el pertenecer a un club, ¿no? Las elecciones, van a ver, son las herramientas que vamos a definir a los futuros gobernantes, ¿no? Y vamos a participar de manera activa en la política, ¿no? En donde los partidos, los grupos políticos o los movimientos van a formar parte de ello. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se dan el mismo día y duran cada 5 años. Bueno, sí hay algo estable, ¿no? Pero en los últimos gobiernos ha habido mucho cambio, ¿no? Y las elecciones regionales con las municipales también se dan el mismo día y son 4 años, ¿ok? Acá tenemos a los últimos congresistas, o sea, unicameral, 130 congresistas y 6 parlamentarios andinos. Un presidente, la lista presidencial, claro, la lista presidencial o la plancha presidencial. Un presidente y 2 vicepresidentes. La coyuntura de los últimos gobiernos nos ha dado que, por ejemplo, Kuczynski lideraba, ¿no? Pero su plancha presidencial era Kuczynski, Vizcarra y Arauz, ¿no? Ahora, también en la plancha presidencial tiene que haber la paridad de género. Bueno, en este caso, 3 no podemos sacar 2, ni podemos partir a una persona. 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre, ¿no? Puede ser. Entonces, la coyuntura es retirado Kuczynski, Vizcarra asume, se da la coyuntura de cerrar el Congreso y Mercedes Arauz se mete un autogol, ¿no? En la situación de la plancha presidencial de Pedro Castillo, de Perú Libre, vísperas de determinar la fecha de armar una nueva progresión, ¿no? Hoy día en la mañana te le dicen a Perú Libre, saben, Cerrón no va como opción de vicepresidente por sus juicios y todo ello, entonces no había tiempo de poner un primer vicepresidente. Por eso en Perú Libre queda Pedro Castillo y Boluarte, ¿no? Como vicepresidente. Y ahora tenemos la coyuntura que es presidente. En el caso del Parlamento andino, bueno, los congresistas ya aunque se va a hablar eso, además se va a ampliar en el poder legislativo, ¿no? Pero los congresistas, se crea la Constitución del 93, habla de 120. ¿Y por qué tenemos 130? La coyuntura y el contexto de los congresistas es en función a la cantidad, de población que tiene la región. Eso quiere decir que hay más congresistas
en las ciudades o en las regiones más pobladas, como en el caso de Piura, Lima, Arequipa, entre otros, ¿ok? Los parlamentarios andinos no generan leyes, sino hay acuerdos armónicos en el Parlamento andino que los traen al país para, más que todo, acuerdos, coyuntura, ¿no? En ese aspecto, ¿ok? Bueno, el caso de referéndum y revocatoria se dan de acuerdo a cómo es la consulta popular, ¿no? Y los jueces de paz son por votación directa, ¿no? Para los jueces de primera instancia en los pueblos lejanos. Partidos políticos. Los partidos políticos son agrupaciones, se asocian ciudadanos, lógicamente que deben de tener personería jurídica para participar en forma legal, se supone en forma legal, y poder activar esta coyuntura para su participación en lo que son los actos públicos. Sus fines y objetivos. Primero, la vigencia y defensa del sistema democrático, ¿no? O sea, la democracia en nuestro país tiene el concepto de que entre más partidos hay, tenemos mejor democracia, pero es antagónico, ¿no? Porque la diversidad que tenemos de partidos no tiene que ver con la vigencia de la democracia. Diversidad de partidos más bien nos diseminan el voto, ¿no? Es una coyuntura bastante singular. ¿Por qué? Porque entre más partidos que hay, la gente se va a dispersar, pero a su vez hay ciertos partidos que tienen una votación dura, es decir, una votación estable, ¿no? Cosa curiosa que siempre queda para la segunda vuelta cierta candidata, y ese es un voto duro, ¿no? Un voto estable, ¿no? Los partidos están creados para contribuir a la paz, derecho a la tercera generación, la libertad de primera generación y obviamente vigencia, difundir y practicar los derechos humanos. Que voy a decir un ejemplo histórico que hemos tenido en cuestión de partidos más adelante. ¿Ok? Gobernabilidad del país. Están partido A, partido B, partido C, sale presidente partido B y pide apoyo a los técnicos, a las mejores cabezas de partido C y de partido A para trabajar por el bienestar del país. Entonces quiere decir que nuestras autoridades que elegimos, el Congreso, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, locales, deben de apostar por cogobernar, gobernar con, ¿no? Entonces, ¿en dónde hemos visto algunos pininos de gobernabilidad? En el gobierno de transitorio de Valentín Paniagua, en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, bueno, cuando era sano y sagrado, ¿no? Cholito sano y sagrado, ¿no? Entonces la coyuntura era que llamaban a los técnicos de diferentes partidos para trabajar en bienestar. Y acá también tenemos que ver que la gobernabilidad también se denomina para el Congreso, ¿no? Pero bueno, en la práctica vemos otra cosa. Representar la voluntad de los ciudadanos de acuerdo a cómo se da la coyuntura. Realizar, ojo, estas actividades de educación es, por ejemplo, generar líderes de su partido. No está diciendo, imagínense si un partido, además está prohibido, bueno, ¿cómo vas a hacer un partido en donde va a haber menores? Es imposible, ¿no? No puedes intervenir en su proceso de desarrollo integral. En lo que política se refiere desde menor, ¿no? Esto más que toda actividad de educación, como dije, para líderes, futuros políticos, pueden dar clases de nivelación, algo así, ¿no? Pero más que todo es formación política, es la educación. Y participar para tener vigencia en los procesos electorales, ¿no? Lógicamente que debe ser si salen los candidatos. En el caso del Congreso hay un porcentaje X, ¿no? Bien,
Los tipos de organizaciones políticas, partidos políticos y movimientos políticos. En los partidos políticos tenemos elección nacional, regional y local, ¿no? En este caso debe estar su inscripción debe estar vigente, es decir, que siempre haya aparte de participar, debe generar candidatos, ¿no? En esa elección. Si más de 2 elecciones no hay candidatos, el partido se mete un autogol, ¿no? Aunque a veces se meten autogol teniendo la participación, pero al realizar una reestructuración de organización se meten autogol como lo que pasó con el APRA, ¿no? Los movimientos más bien son más locales y regionales, es decir, yo no puedo hacer un movimiento a nivel nacional, tendría que articular alianza o fusión con algún partido político. Puede ser 2 partidos, un movimiento, ¿ok? Porque, por ejemplo, en alguna localidad pequeña no tengo una representatividad, entonces puedo ir a Revalora, ¿no? En Yauyos no tenemos, nosotros como partido y hacemos alianza en ese espacio. Entonces en Yauyos, y si sale ya, pues, ¿no? O sea, la coyuntura política, ¿no? Las ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Para formar partido y movimiento debes estar inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones te da el padrón electoral, ¿ok? Y tú le inscribes. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la base? Requiere un estatuto, comités partidarios y una relación de afiliados. En este caso, la relación de afiliados debe ser la mínima que pide, pero siempre tener un bolso más. Ya les voy a decir por qué. Acá, ¿se acuerdan que les dije un caso emblemático que se evitó o no se inscribió como partido una agrupación? Tenemos el caso del famoso Movadef, ¿no? El famoso Movadef quería entrar bueno, vamos a ponerlo de manera objetiva, ¿ya? Quería entrar a la contienda ya electoral, formar un partido, personas que han estado directa o indirectamente involucradas con Sendero Luminoso, que ha sido durante 20 años un grupo terrorista muy nocivo para el país, ¿ok? Cuando tú presentas tu estatuto, tienes que presentar tu enfoque filosófico, tu doctrina, es decir, la razón de los fundamentos de conceptos que te van a llevar el formar tu partido. Puede ser neoliberal, puede ser humanista, puede ser laico, puede ser socialista, el enfoque que tú desees. Pero siempre y cuando no altere la paz, la libertad, ni vulnere los derechos humanos, ¿ok? Siempre y cuando no pase eso. Entonces, en este caso, ay, me pasé. En este caso, lamentablemente o felizmente para nosotros, lamentable para ellos, en el estatuto, el famoso Movadef presenta como doctrina, como pensamiento filosófico, el pensamiento del camarada o del famoso presidente nocivo, ¿no? Negativo. Hay personas importantes también, pero nocivas, ¿no? Que han hecho mucho daño al país, como el finado camarada Gonzalo o presidente Gonzalo, que es nada menos que Abimael Guzmán, que ha estado preso por con delito contra la lesa humanidad, ¿no? El genocidio que ha generado en los 80 y en los 90. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones le dice, bueno, a Movadef, ¿sabe que ustedes deben de cambiar esta filosofía, no citar? ¿Por qué no citar? Incluso a Mao Zedong, ¿no? El libro rojo, el patria o muerte, el tomar el poder para el Estado por las armas, bla, bla. Entonces,
esa coyuntura. Dice, bueno, tú obvias, cambias el tenor de tu estatuto y te inscribimos, ¿no? Quieres formar parte de la democracia, tienes que ir porque los requisitos dicen, ¿no? Lo que hemos visto en 2 diapositivas. Hasta el día de, bueno, hasta el día de hoy, Movadep no ha hecho la rectificación porque no, entonces, en consecuencia, no, o sea, no quiere negar su razón de existir, ¿no? El LAPRA, por ejemplo, empezaron en sus inicios también a generar cierto tipo de conflictos, pero luego, posteriormente, se pusieron a derecho, ¿no? La matanza que hubo en Trujillo y todo ello, ¿no? Generó cambios sustanciales para que el APRA no siga delinquiendo, ¿no? Y bueno, se forma un partido y entra la democracia. Firmas adherentes. Estas firmas adherentes es un mínimo el 10%, si no me equivoco, de los electores que han votado. O sea, electores somos 7 millones, ¿ya? Pero los que hemos votado son 1 millón, ¿ya? Por lo tanto, el 10%, 100.000, ¿no? Entonces es algo básico, algo bajo, ¿no? Pero yo no voy a llevar, vamos a suponer que sean 100.000, ¿ya? Vamos a suponer que sean 100.000 personas o 100.000 firmas que yo debo de llevar, solamente con la comita, ¿ya? Para no escribir 100.000. Pero yo no presento 100.000, tengo que presentar 20.000 más, 20.000 más. ¿Por qué razón más? Porque esto es lo mínimo que me piden. Ahora, y en toda esta fórmula, o sea, un bolsón, un porcentaje más, se da en todo momento que nos piden en clases anteriores que han visto firmas de ciudadanos. Debo de tener un bolsón. ¿Por qué? Firmó el que murió, murió hace un año, firmó ahora, firmó doble, la firma no coincide, el que firmó está en el extranjero, ¿no? Entonces se va tamizando, ¿no? En cuál es la entidad encargada para ver si las firmas están auténticas en la RENIEG, ¿ok? ¿Quiénes están impedidos? ¿Quiénes, por la misma coyuntura que hemos tenido en los diferentes procesos de elecciones, hemos ido viviendo diferentes situaciones? Por lo tanto, se ha generado, ¿qué cosa? Que los partidos políticos que promuevan la destrucción, ¿no? Que no están en defensa de los derechos humanos, en todo ello, ¿no? Como el ejemplo que les di anteriormente. La democracia interna. En un partido hay 2 tipos de elecciones. Primero, para elegir a su lista de candidatos y segundo, para elegir a los representantes. No, sí, a ver, es la elección representante del partido, movimiento político, no. Tiene 2, ¿ya? Acá solamente me habla de la elección de los candidatos. Pero también qué elección deben de tener los representantes que formen el directorio del partido, ¿no? Bueno, mayormente los que dirigen el partido son los futuros candidatos, ¿no? Coincide con eso, pero estamos hablando de quienes dirigen el partido, el presidente del partido, secretario general del partido, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, entonces hay 2 elecciones, los que van a dirigir el partido y la lista de candidatos de los que van a participar en las próximas elecciones, ¿ok? Tiene que haber paridad, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. En las listas. Ahora, si hablamos de candidatos para elecciones, lógicamente que quienes tomamos la decisión somos los electores, ¿no? Si votamos más por mujeres, por hombres, somos los electores, ¿no? En nuestro país la coyuntura es, hay más mujeres, pero salen más autoridades hombres, ¿no? Parece que hay una disyuntiva ahí. ¿Qué prohibiciones se dan? Por el contexto, como les decía hace un momento, el contexto que hemos ido viviendo de acuerdo
a ciertas características, entre comillas, adornadas de legales, pero ilegales, de acuerdo a los contextos que hemos vivido, se han ido cambiando y desarrollando ciertas pautas. ¿Para qué? Para que no se dé la coyuntura de corrupción o manipulación o el pago posterior de lo que tú me das, ¿no? Entonces, primero efectuar alguna antesala, o sea, diverso trato, ¿no? De acuerdo a lo que dice acá, de manera directa o indirecta, de manera directa o indirecta. La coyuntura se dio en las elecciones, anteriores, no, las del 2016. Dos casos emblemáticos, ¿no? Que generan la razón de estas prohibiciones. En la coyuntura de las elecciones del 2016, Keiko Fujimori es invitada, es uno de los personajes, creo que fue jurado, algo así, de un concurso, hay que entregar premios, ¿no? De un concurso de marinera, ¿no? Pero ella alega que no entregó el dinero, ¿no? Que no entregó, que estuvo ahí para la foto, etcétera, etcétera, ¿no? La otra contraparte, pero no salió de contienda, ¿no? La otra contraparte, la coyuntura de César Acuña. César Acuña, vienen las investigaciones de la famosa tesis si es copy-pega o no. Entonces, como acá dice de manera indirecta otra vez, ¿qué es lo que hizo en esa coyuntura siendo candidato a la presidencia? Él dijo, a mí no me van a sacar por el copy-pega, ¿no? Que eso después fue investigado, sino a mí me van a sacar por la coyuntura de entregar dinero. Y sale, dice, tómeme foto, grábenme, porque voy a entregar este premio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para salir de la contienda, lo sacan de la contienda porque entrega dinero en efectivo, ¿no? También coincidentemente 1.000 soles creo que fue. Entonces, lo que sí se puede entregar bienes para consumo directo inmediato de gasto, ¿no? De acuerdo a lo que es el evento proselitista. Por decir, ¿no? Le calientan la tribuna, ¿no? Le calientan la tribuna a un grupo de música, ¿no? Lógico, ahí voy, disfruto la música, aunque no me guste el político, el candidato, la candidata, puedo disfrutar la música y bueno, eso no va a generar un compromiso más estrecho, ¿no? Otros de uso de consumo, ¿no? O también los folletos, pero siempre que no pase el 3%, perdón, 0,3% de la UIT vigente, ¿no? Todos los años varían las UITs, entonces antes era, bueno, esto del pollo a la brasa, ahora el pollo a la brasa cuesta más de 14,85, ¿no? ¿Qué otras personas también hay prohibiciones? Personas que han tenido todo este tipo de sentencias, ¿no? De generar todo lo que es condena, pena privativa, efectiva o suspendida, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual y lo que es corrupción. De igual manera, las personas que ya han, lo que es recibir aportes. Antes de la coyuntura política, bueno, se recibía, decía, es anónimo, aprovechando de la parte altruista, ¿ok? 100.000, 200.000, 300, es anónimo. Lo que me dan, yo no puedo saber quién me da dinero, ¿no? Yo lo recibo porque el partido necesita, oh maravilla, ¿no? Entonces, la coyuntura y la experiencia que se ha dado después, ¿no? Post elecciones, ha dado de que dentro de estas personas anónimas se genera, entonces ahora sí tiene, por eso también incluso acá directa o indirecta, ¿no? Tienes que saber el origen de quién te está entregando el aporte para tu campaña política, ¿ya? Porque la coyuntura da que lamentablemente se ha recibido de personas fuera de la ley, ¿no? Y por último, la prohibición
se extiende hasta 10 años después de la condena, ¿no? Después de cumplir la condena. Por decir, he cumplido mi condena en el 2027, hasta el 2037 yo no puedo dar ni 10 céntimos, ¿no? Las cuotas electorales. Las cuotas electorales se dan justamente para prevenir el que no haya discriminación ni exclusión de ninguna persona, ¿ok? Sobre todo a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos originarios, ¿ok? En el caso de las mujeres, paridad en todo tipo de elecciones, el 20% de jóvenes menores, ojo, menores de 30 años, si estamos hablando de jóvenes menores de 30 años, y que tengan ejercicio ciudadano en otras, miren cómo han maquillado esta ley. Quiere decir que yo a partir de los 18 años para adelante puedo presentarme como consejero regional o regidor, ¿no? Y es bastante peligroso bueno, no es que que desconfíe de una persona, pero su experiencia, o sea, un joven de 18 años no ha tenido una experiencia en un trabajo estable, ¿no? Porque recién está cumpliendo 18 años y no tienes una carrera técnica que te respalde, o sea, tener un trabajo estable, me refiero, ¿no? Es muy prematuro. Pero ¿cuál es la justificación que han puesto para generar el que ya desde los 18 años puede ser consejero regional o regidor para que tenga fogueo político, para que vaya experimentando vida política? Bueno, en lo personal, yo como docente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero está ahí la ley. Bueno, muchas veces la ley es legal, pero no es moral, ¿no? El 15% de la lista tiene que ser a pueblos originarios. Entonces, por ejemplo, mujer, joven y pueblo originario, ya estoy cumpliendo mi porcentaje de cuota, ¿ok? Bien, estamos terminando justo. A ver, ¿alguna duda con alguno de los ejercicios? Ahí tienen para que tomen captura. ¿Alguna duda con alguno de los ejercicios, chicas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que está en el tintero y desean que les explique rapidito? Hello, jóvenes, no se me duerman. ¿Alguna duda? ¿No hay nada? No, profesora. Ya, perfecto, no hay nada. Bien, entonces, bien, a ver, entonces nosotros ya hemos culminado con la ahorita, ¿no? Ya que pase 2 minutos porque yo tengo acá 7:59, ¿no? Entonces, así viene la coyuntura. ¿Algún ejercicio que esté en duda su respuesta? ¿Alguna clave? ¿Ninguna? Perfecto. Ah, no, esa es mi captura de imagen que tengo que hacer. Bien, entonces bueno, en algún momento quizá nos volveremos a ver. Que tengan buenas noches.